una recopilación de los temas vistos en la clase Contexto Sociohistórico de la Educación. Historia. Estudio o ciencia que analiza los hechos o fenómenos de la vida humana, tanto sincrónicos como diacrónicos. Sincrónicos son aquellos hechos de la misma época, mientras que diacrónicos son antecedentes, causas y consecuencias. Método de historia. El método científico de la historia como ciencia social comprende metodologías técnicas y fuentes primarias como investigación para la elaboración de la historiografía. ¿Historia para qué? Defiende los criterios conforme al saber histórico, prueba su legitimidad teórica, así como su discurso histórico y carácter teórico, siempre enfocándose a una determinada realidad social como ideología política. Historia en la educación. Se sigue dentro de las edades del hombre y prácticas educativas de las culturas india, china, egipcia y hebrea, así como los sistemas educativos organizados y controlados por un Estado en base a la evolución del hombre y de las diferentes épocas. Educación en la comunidad primitiva. En esta etapa, la educación debe de ser espontánea. Cuando surge la división de clases, surge la religión sin dioses. Los niños desarrollaban cualidades diferentes en base a la educación. Dentro de las clases sociales, la educación se vincula entre religión, arte y sabiduría. Después de esto, la educación tomó la función espontánea de la sociedad entre lo colectivo y lo ambiental, con base al resultado o a una educación para la vida. Educación en el Antiguo Egipto. En Egipto se proceden los testimonios más antiguos y más ricos sobre la educación. En esta cultura basaban las enseñanzas en educación memórica repetitiva, fundada en la escritura, y la transmitían de padres e hijos. Su contenido principal de enseñanza era el hablar bien, ya que el escribir bien ya era un instrumento esencial de cultura. El gobierno forma parte fundamental en esta etapa, ya que intervenía en los consejos restringidos del poder y no daba derecho a que todos tuvieran educación por igual. Educación en Roma. La educación en esta época era moral, cívica y religiosa, instruido por un método técnico en valores y cultura. El primer educador era el padre, e instruía a sus hijos en base al derecho y leyes. La literatura, la escuela y la sociedad daban su participación en los aspectos públicos. La escuela y el Estado. En esta época ya se tenía el apoyo del poder político, dando reconocimiento a la ciudadanía romana entre medicina y artes. Educación física. Se basaban las enseñanzas en educación moral y cívica. Aquí inculcaban tradiciones patrióticas y letras, al igual que la competencia deportiva. Gracias a esto, se desarrollaron los Juegos Olímpicos y no importaban las diferencias de clases sociales, todos participaban. Educación en la Alta Edad Media. Desaparece la escuela clásica y se basan en la educación de escuela cristiana. Los maestros ocupaban la gramática y la retórica. La iglesia formaba parte importante y fundamental de la educación. La escuela cristiana se basaba en aspectos administrativos, culturales. Es aquí donde la educación cristiana instituía la religión en todos los niveles educativos. Los niños, destinados por la voluntad de los padres, fueron los primeros años de su infancia como misioneros del sacerdocio y ejercían los dotes eclesiásticos. Educación en la Baja Edad Media. La educación era un monasterio y ahí los niños han de tener libros, útiles y la jícara para lavarse la cabeza. La liturgia era representada por los padres y en su ausencia por los monjes. En las escuelas del clero secular, el maestro era el obispo.
En las escuelas lo que enseñaban era que la ciencia es don de Dios y esta no se debe vender. La iglesia era como una madre piadosa para los pobres. Los sacerdotes tenían la responsabilidad de darles educación y valores a los pobres. Positivismo, ubicación cronológica y representante. El término positivismo fue utilizado por primera vez por el filósofo matemático y francés del siglo XIX, Auguste Comte. Características. A diferencia del idealismo, en el positivismo se reivindica el primato de la ciencia. Solo conocemos aquello que nos permite conocer las ciencias, y el único método de conocimiento es el propio de las ciencias naturales. El método de las ciencias naturales no solo se aplica al estudio de la naturaleza, sino también al estudio de la sociedad. Por esto, la sociología, entendida como la ciencia de aquellos hechos naturales construidos por las relaciones humanas y sociales, es un resultado característico del programa filosófico positivista. En el positivismo no solo se da la afirmación de la unidad del método científico y de la primacía de dicho método como instrumento cognoscitivo, sino que se exalta la ciencia en cuanto único medio en condiciones de solucionar el transcurso del tiempo todos los problemas humanos y sociales que hasta entonces habían atormentado a la humanidad. Por consiguiente, la época del positivismo se caracteriza por un optimismo general, que surge de la certidumbre en un proceso imparable. Avanza hacia condiciones de bienestar generalizando, en una sociedad pacífica y penetrada de solidaridad entre los hombres. El hecho de que la ciencia sea propuesta por los positivistas como único fundamento sólido de la vida de los individuos y de la vida en común, en el que se considere como garantía absoluta del destino de progreso de la humanidad, el que el positivismo se pronuncie a favor de la divinidad del hecho. Todo esto indujo a algunos especialistas a interpretar el positivismo como parte integrante de la mentalidad romántica. En el caso del positivismo, sin embargo, sería la ciencia la que resultaría elevada a la categoría del infinito. Tal interpretación no ha impedido, sin embargo, que otros exegetas descubran que el positivismo determinados temas fundamentales que producen de la tradición ilustrada, como es en el caso de la tendencia a considerar que los hechos empíricos son la única base del verdadero conocimiento, la fe en la racionalidad científica como solucionadora de los problemas de la humanidad, o incluso la concepción laica de la cultura, entendida como construcción puramente humana, sin ninguna dependencia de teorías y supuestos teológicos. Siempre en líneas generales, el positivismo se caracteriza por una confianza acrítica y a menudo expeditiva y superficial en la estabilidad y en el crecimiento sin obstáculos de la ciencia. La positividad de la ciencia lleva a que la mentalidad positivista combata las concepciones idealistas y espiritualistas de la realidad, concepciones que los positivistas acusaban de metafísicas, aunque ellos cayesen también en posturas metafísicas tan dogmáticas como aquellas que criticaban. Concluyo con que los positivistas de hoy en día, que han rechazado la llamada Escuela de Viena, prefieren denominarse a sí mismos empiristas lógicos para disociarse de la importancia que le dieron a los primeros pensadores a la comprobación científica. Mantienen que el principio de verificación en sí mismo es inverificable en el campo filosófico. Empirismo. Principales exponentes: Thomas Hobbes. Sus obras fueron escritas en latín y en inglés. Su pensamiento: hay dos clases de conocimiento, el conocimiento de hecho, que no es sin consentido, sin memoria,
y el conocimiento de la consecuencia que va de una afirmación a otra que es apropiadamente ciencia. El conocimiento de Hobbes se funda en la experiencia y su interés en la expresión del hombre para la práctica. Su filosofía es empirista porque parte de los fenómenos tal cual como son aprendidos por los órganos de los sentidos. Su antropología de Hobbes dice que domina el materialismo, que el hombre es cuerpo, entendimiento y razón, no rebasan el sentido y por tanto entre hombre y animal solo hay diferencia de grado. Otro filósofo del empirismo fue John Locke, el cual intervino en la política de su país. Su obra principal fue el Ensayo del entendimiento humano, publicado en 1690. Escribió también otras, las cuales fueron obras de política, de tratados sobre el gobierno civil y cartas sobre la tolerancia. Su pensamiento. El origen del conocimiento es la experiencia, para lo cual él afirma todo cuanto la mente percibe en sí misma el objeto y mediante de percepción, pensamiento, de entendimiento a toda idea. Idea. Es todo eso a lo que llamamos vivencia. La percepción puede ser de dos clases, de sensaciones y percepción de estado psíquico. También hay dos clases de ideas, simples y complejas. Simples. Llegan directas de un solo sentido o de varios al mismo tiempo, así como pueden llegar tanto de la sensación como la reflexión o juntas. Complejas, resultado de la actividad de la mente que están fundadas en la memoria. George Berkeley. Sus obras fueron Nuevos ensayos de la teoría de la visión, Tres diálogos, principios del conocimiento humano, Su pensamiento. Parte de la doctrina de Locke. No cree en ideas generales y tampoco existe para él la materia. Solo existe el yo espiritual del que tenemos una certeza intuitiva. Su filosofía. Es sorprendente de una formulación abreviada de la misma. La hace aparecer tan alejada del concepto del mundo del hombre corriente que atrae inevitablemente la atención. David Hume. Se dedicó al comercio en su juventud, pero luego se dedica a las lecturas y filosofía. A los 23 años escribe su primer trabajo filosófico. Sus obras, Tratado de la naturaleza humana e investigación sobre el entendimiento humano y la investigación sobre los principios de la moral. Pensamiento. Según Hume, tanto en la percepción como en la reflexión nos aporta una serie de elementos que atribuyen a una substancia como soporte de ellos, pero no limita su crítica a substancias materiales, sino al propio yo. No puede alcanzar una verdad metafísica, tampoco acepta que existan ideas innatas, ya que todos los contenidos de la conciencia provienen de la experiencia. Teoría de sistemas forma parte de la teoría general de sistemas que surgió de los trabajos del biólogo Ludwig van Bertalanffy. Características. Según Bertalanffy, sistema es un conjunto de unidades recíprocamente relacionadas. De ahí se deducen dos conceptos, propósito y globalismo. Propósito. Todo sistema tiene uno o algunos propósitos, como también las relaciones definen una distribución que se trata de alcanzar un objetivo. Globalismo. Un solo cambio en el sistema. Hay relación de causa y efecto. Es por ello que existen dos cambios, entropía y homeostasis. Entropía es la tendencia de los sistemas a desgastarse o desintegrarse para el relajamiento de los estándares. Disminuye la entropía y de ahí nace la negentropía, que es el instrumento de ordenación de sistemas. Homeostasis. Conjunto dinámico entre las partes del sistema. Los sistemas tienen una tendencia con el fin de alcanzar un equilibrio frente a cambiar extremos y del entorno. Tipos de sistemas: físicos y abstractos. Los físicos son los compuestos por equipos, maquinarias, objetos o cosas que se puedan tocar. Está representado por el hardware. Abstractos son los que se llaman así cuando están en conceptos, planes, hipótesis, ideas y símbolos. Están representados por el software. Ambos sistemas se complementan.
Un ejemplo de ellos es un hospital con sala, médico, iluminación, etc. En cuanto a su naturaleza, pueden ser cerrados o abiertos. Los cerrados se aplican en términos por sistemas propiamente estructurados, donde los elementos y relaciones se combinan de una manera peculiar y rígida. Abiertos. Estos, a diferencia, representan intercambios con el medio ambiente. Son adaptativos para sobrevivir, lo que son las células, plantas y el ser humano. Parámetros de sistema. Entrada. Es la fuerza de arranque que puede proveer material a la energía para la operación del sistema. Salida. Es la finalidad para la cual se reunieron elementos y relaciones del sistema. Procesamiento. Es el fenómeno que produce cambios con algún resultado. Retroalimentación. Es la función del entorno del sistema que tiene a comparar la salida con un criterio, manteniéndola dentro de aquel estándar o criterio. Ambiente. Es el medio en que envuelve exteriormente el sistema. Conclusión. Esta teoría nos enseña a que la organización tenga objetivos claros, pero de forma armónica. Así, nos enseña a adaptarnos a distintos cambios. El idealismo. El idealismo es la familia de teorías filosóficas que afirman la primicia de las ideas o incluso su existencia independiente. Un sinónimo es el inmaterialismo. Del idealismo existen dos variantes principales. El objetivo y el subjetivo tienen como base la explicación de la materia por el espíritu. El razonamiento es el que responde a la cuestión fundamental de la filosofía, diciendo que el pensamiento es el elemento principal, el más importante. El primero y el idealismo, afirmando la importancia del pensamiento, afirman que es él el que produce el ser, o dicho de otro modo, el espíritu es el que produce la materia. Se ha desarrollado en las religiones afirmando que es Dios espíritu puro formado de la materia. La religión, que ha pretendido permanecer fuera de las discusiones filosóficas, es por el contrario la representación directa y lógica de la filosofía idealista. Ahora bien, como la ciencia intervino en el transcurso necesario, explica la materia del mundo, las cosas de otro modo que por Dios solamente. Porque desde el siglo XV, la ciencia comienza a explicar los fenómenos de la naturaleza sin tener en cuenta a Dios y prescindiendo de la hipótesis de la creación. En el siglo XVIII existió un obispo inglés, Berkeley, a quien se le ha llamado el padre del idealismo. Este pretende reducir al mundo una actividad del espíritu también. Pretende identificar lo real con lo racional, el objeto con el sujeto y conciencia. Existen varios tipos de idealismo. El idealismo absoluto es pensar, ser y verdad. Todo es parecido con el espíritu puro. El idealismo subjetivo, constituido por el idealismo de Kant, traza unas fronteras por el yo, reduce el sujeto por una y cada una de las cosas del yo. Es la fuente originaria de todo el ser cósmico. El idealismo objetivo descubre tras el ser el espíritu como auténtico ser y fuente del prevenir, pero siendo este espíritu independientemente de nuestro yo. Idealismo trascendental. Kant admitió que todos nuestros conocimientos tenían que regirse por los objetos. Afirma que en esto intervienen los términos que los objetos se han de regir por nuestros conocimientos. Esto se conoce como giro copérnico. Lo que quería darnos a entender es que solo podemos conocer las cosas en la medida que están sometidas a la forma de nuestra sensibilidad. Evolucionismo. Las sospechas de que las especies animales y vegetales no eran estáticas, sino que podían extinguirse y aparecer nuevas formas, venían ya de años atrás. Lo que Darwin consiguió fue unir los elementos sueltos que juntos llevaban a la indudable existencia de la evolución de las especies por selección natural. Uno de estos elementos era el tiempo. Los geólogos de la época tenían cada vez más indicios de que los fenómenos que transformaban la Tierra lo hacían a base de millones de años, y Darwin se apoderó de esas conclusiones para aplicarlas al mundo vivo. Otro elemento de la cadena que llevó a la teoría de Darwin es la superpoblación.
Afirmaba que los recursos naturales no crecen igual que la población humana y por lo tanto no son suficientes para mantenerla. Decía que tenía que haber nada más un filtro, una selección que dejara nada más a las más adaptadas a su entorno, porque los recursos no daban para todos. Ese filtro era la selección natural, que tenían que actuar sobre un fondo, sobre una amplia variedad de gamas de formas heredables, donde solo las más aptas al entorno sobrevivían y llegaban a reproducirse. Tiempo, superpoblación y variabilidad fueron los tres elementos que Darwin demostró en su teoría. El último punto, la variabilidad, fue esencial, pero también el más frágil y difícil. De hecho, Darwin murió sin saber cómo se mantenía la variabilidad de formas entre individuos de una especie. Antiguamente todo era muy sencillo. Hacer el inventario de todas las especies se reducía a enumerar todas las especies presentes desde el momento de la creación. Pero llegó Darwin y con él el conocimiento de que todos los seres vivos descienden de un antepasado común. Entonces la sistemática, ciencia que identifica y ordena la variabilidad de los seres vivos, cambió de objetivo. Había que reproducir el árbol genealógico y fue cuando empezaron las dificultades. Pero poco a poco se ha hecho evidente que las especies son entidades fluidas, que cambian con el tiempo y que al intentar encajar los organismos vivos o fósiles en un patrón cerrado, no refleja la realidad biológica. No se pueden sacar hipótesis acerca de los lineamientos de los seres vivos. Lo único que se puede hacer es, mediante hipótesis refutables, establecer parentescos, comparar y buscar qué grupos están más próximos entre ellos y más alejados entre otros. Materialismo. El materialismo es una corriente filosófica que surge en oposición al idealismo y que resuelve la cuestión fundamental de la filosofía, dándole preeminencia al mundo material. En resumen, lo material procede al pensamiento. Según esta concepción, el mundo por extensión del universo es material, resuelve el problema cardinal o fundamental de la filosofía acerca de la relación entre el pensar y el ser, entre el espíritu y la naturaleza, postulando que la materia es lo primario y la consecuencia y el pensamiento son consecuencias de estas a partir de un estado altamente organizado. Asimismo, esta concepción resuelve otro aspecto acerca de la relación del pensamiento humano y el mundo que lo rodea, y la cognoscibilidad de ese mundo. Según esta concepción, el mundo es materia y existen objetivamente, independientemente de la conciencia. La conciencia y el pensamiento se desarrollan a partir de un nivel superior de organización de la materia, en un proceso de reflejo de la realidad objetiva. Sostiene además que la materia no ha sido creada de la nada, que existe en la eternidad y que el mundo y sus regularidades son cognoscibles por el hombre, ya que es posible demostrar la exactitud de ese modo de concebir un proceso natural, reproduciéndolo nosotros mismos, creándolo como resultado de sus mismas condiciones y además poniéndolo a servicio de nuestros propios fines. Los primeros vestigios que se tienen de la doctrina materialista se remontan a principios del segundo milenio antes de nuestra era, en las culturas egipcia y babilónica, donde se formaron las primeras concepciones materialistas espontáneas. También, y un poco más tarde, pero con mayor integridad, se la encuentra en la filosofía de la India y China antigua. En monumentos de la cultura egipcia antigua se menciona, por ejemplo, el agua fría creadora de todos los seres y de la que proceden todas las cosas, así como el aire, que llena el espacio y se halla en todas partes, lo cual muestra que ya en ese entonces se planteaban en forma embrionaria la cuestión del origen material de los fenómenos naturales, o puede que hayan interpretado estos elementos desde un punto de vista netamente simbólico. En la cultura babilónica, por ejemplo, nos encontramos con el astrónomo Seleuco, quien ya en ese entonces formuló conjeturas acerca de la estructura heliocéntrica del mundo. En la India antigua aparece a mediados del primer milenio a.C., en la doctrina locaita o escuela de los charvakas, que sostenían que el mundo era material, compuesto de 4 elementos primogéneos: la tierra, el agua, el fuego y el aire.
De estos elementos se formaban también los seres vivos, incluido el ser humano, los cuales luego de morir se descomponían nuevamente en estos elementos. Los charvakas, además, sometieron a críticas las doctrinas religiosas imperantes en esa época sobre la existencia de Dios, el alma y el mundo del más allá, demostrando que al morir el cuerpo desaparecía la conciencia, por lo que consideraban absurda la doctrina de la transmigración de las almas. El materialismo de los charvakas se hallaba íntimamente relacionado con su ateísmo. Posteriormente, en la corriente Sangha, se sostenía que el carácter material del mundo se desarrollaba a partir de una substancia primogénea, pero el logro más importante de esta corriente fue el postulado de que el movimiento, el espacio y el tiempo son propiedades inseparables de la materia. Materialismo histórico. La concepción materialista de la historia es el marco conceptual creado por Marx y usado originalmente por él y por Friedrich Engels para analizar científicamente la historia humana. Aunque el materialismo histórico en bloque es inseparable del comunismo marxista, historiadores, sociólogos e intelectuales no ligados al comunismo marxista han tomado elementos del materialismo histórico para elaborar sistemas y enfoques materialistas para el estudio de la historia humana. Materialismo dialéctico. Es la corriente del materialismo filosófico de acuerdo a los planteamientos originales de Friedrich Engels y Marx, que posteriormente fueron enriquecidos por Vladimir Lenin y después sintetizados por miembros de la Academia de las Ciencias de la Unión Soviética principalmente. Esta corriente filosófica define la materia como el sustrato de toda realidad objetiva, física y subjetiva, el pensamiento e interacción de la misma. Emancipa la primacía e independencia de la materia ante la conciencia y lo espiritual. Declara la cognoscibilidad del mundo en virtud de su naturaleza material.